Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestra segunda jornada de webinar por el Día del Micólogo. Esta mañana vamos a tener dos presentaciones con dos excelentes ponentes, investigadores micólogos que trabajan cuestiones relacionadas a micología, pero con dos puntos de vista completamente diferentes. Por un lado, la doctora María Eugenia Flores Huby, ella es de Paraguay, y el doctor Ricardo Elisandro Dreschler, él es de Brasil. Entonces, dejo la sala a nuestras moderadoras que van a leer un breve resumen del currículum de la doctora María Eugenia y empezamos con su ponencia. Muchísimas gracias a todos y muy bienvenidos nuevamente. Quiero hacer algunos comentarios. En el caso del formulario de asistencia al curso, a nuestras charlas, va a ser enviado al final de la segunda ponencia. Ambos ponentes van a dar sus charlas y posteriormente vamos a tener la sesión de preguntas. Todas las preguntas pueden realizarlas, pueden dejarlas acá en el chat y posteriormente cuando finalicen las ponencias se las vamos a leer a nuestros ponentes para que ellos puedan responder a esas preguntas. Les pedimos que completen correctamente sus datos en nuestro formulario de asistencia para poder emitir posteriormente su certificado de participación. Entonces, muchas gracias a todos y bienvenidos a nuestra segunda jornada. Muchas gracias, Andrea. Bueno, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a iniciar con una charla que va a ser dada por la doctora María Eugenia Flores. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción por el grado de Bioquímica y Bioquímica Clínica. Posee 2 maestrías, la primera en Ciencias y Biotecnología de Plantas por el Centro de Investigación Científica de Yucatán, México, y la segunda en Ciencias y Tecnologías Químicas por la Universidad de Cádiz, España. Y un doctorado por la misma institución con el título Diterpenos como modelos para el estudio de la reacción de la latencia del VIH-1 y su efecto sobre las células madre neuronales. Ha escrito numerosos artículos científicos publicados en revistas científicas indexadas, participado de numerosos congresos nacionales e internacionales, como también de cursos de corta duración. Actualmente trabaja en varias líneas de investigación, como el control epigenético de expresión de moléculas bioactivas de hongos, cultivo in vitro de plantas de interés agronómico, bioquímica, proteómica y metabolómica de plantas y microorganismos, entre otros. Se desempeña también como docente de cátedra de grado de las Facultades de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Trabaja desde el 2004 hasta la actualidad como bioquímica clínica del Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Rigoberto Caballero. Pertenece a la Sociedad Paraguaya de Microbiología, donde cumple el rol de secretaria científica y es socia de la Real Sociedad Española de Química. A su vez, es categorizada como nivel 2 dentro del programa de incentivos a investigadores del Consejo Nacional de Ciencias. El día de hoy nos trae la ponencia denominada Moléculas bioactivas de hongos, un relato de triunfos y desafíos desde la perspectiva química. Bienvenida, doctora, y puede iniciar su presentación, si le parece, y corroboramos que esté todo en orden. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Cintia, gracias, Andrea, gracias a la organización del evento, a Juliana también. Voy a compartir mi pantalla, le voy a pedir que me confirmen que se está viendo la pantalla y la presentación para iniciar. ¿Se puede ver? ¿Hola? Sí, se puede. Sí, ok. No sé si también el puntero se ve. Se ve el... No, la flecha. La flechita, exacto. Muy bien, perfecto.
Entonces voy a iniciar a partir de ahora. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar y sobre todo a lo mejor abrir un poco de debate y desde mi punto de vista y el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de este tiempo en ciencia, ¿verdad? Cuando me pidieron dar esta charla, bueno, me dijeron, queremos escuchar un poco de química y yo pensé, bueno, no sé si están tan seguros que quieren escuchar mucho de química. Pero bueno, es interesante mostrar todos los aspectos relacionados a las moléculas que hoy día de alguna u otra manera forman parte de nuestras vidas y a lo mejor no somos conscientes del origen de estas moléculas. Y muchas de ellas hoy quiero mostrarles como ejemplos y les van a sonar algunas. Bien, los hongos, ¿verdad? Como un microorganismo muy versátil, ubicuo, ubicuos, son capaces de producir moléculas y de estas moléculas tienen una función en la interacción con otros microorganismos. Esas moléculas pueden tener respuesta tanto en otros organismos, por ejemplo, del suelo o de un ambiente en donde se encuentren, por ejemplo, en medios acuáticos, inclusive en plantas y otros organismos superiores, ¿verdad? Esas moléculas serían como las palabras de esos microorganismos y comprender ese diálogo químico que tienen los microorganismos entre ellos, inclusive con otros organismos como las plantas, es un desafío desde el punto de vista químico. Estas moléculas, conocidas también como algunas, con el concepto de quorum sensing, son capaces de inducir diferentes respuestas, tanto para una colonia de microorganismos de la misma especie, como de diferentes especies, también, por ejemplo, de hongos, o también pueden tener un efecto en otros tipos de organismos. En esta diapositiva vemos también que además de que la presencia de otros organismos vivos influye en lo que ese organismo vivo, por ejemplo un hongo, puede llegar a producir, también existen factores abióticos muy importantes que van a regular y van a inducir o reprimir la expresión de ciertos genes que van a resultar en la expresión de ciertas enzimas y que esas van a terminar finalmente llegar a una molécula química que tiene un significado fisiológico para esos microorganismos, ¿verdad? Tiene un significado de supervivencia, de ventaja adaptativa o cualquier otro tipo de ventaja que le va a hacer a esa generación tener una diferencia con la anterior. Por lo tanto, se va a ir fijando a lo largo de la evolución en ese organismo y dándole la ventaja adaptativa y sobre todo sobrevivir, que es lo que queremos todos los seres vivos del planeta. ¿Cuáles son los triunfos en el desarrollo de moléculas? Bien, no puedo dejar de mencionar el hito histórico del descubrimiento de moléculas. Anteriormente, antes de 1920, las infecciones bacterianas se trataban con ciertos agentes antimicrobianos un poco tóxicos, como derivados de arsénico o como las sulfas. Recién en 1928, Alexander Fleming, con un descubrimiento tal vez casual o no tan casual, diría yo, ¿verdad? Pero con la visión de encontrar una explicación al fenómeno que se observaba, descubre las penicilinas. Significó un hito histórico, un antes y un después en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Con este descubrimiento no solo se descubrió un antibiótico, con este descubrimiento se abrió la mente a que los microorganismos producen moléculas y estas pueden ser útiles. Es decir, estos organismos son productores de ciertas sustancias que pueden significar una ventaja para la humanidad. Entonces, los hongos, de ser los malos de la película, terminaron resultando ser algo interesante. Bien. Después de este descubrimiento, ¿verdad? Que fue el descubrimiento de 1928, existió una era llamada la era dorada del desarrollo de antimicrobianos, debido a que se fueron desarrollando y descubriendo numerosos de ellos. Ya en los últimos años, hasta los días que nos tocan vivir, existe un hueco en el descubrimiento de agentes antimicrobianos y voy a mostrarles un poco más a partir de los 80 hasta el 2020 lo que se está haciendo. ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, en esta línea de tiempo vemos lo que les dije, ¿verdad? Una era de oro de 1920 a 1940. Lo que quiero también destacar
desde el punto de vista químico es que por más que Fleming descubre la penicilina en 1928, recién en 1940 se tardó un poquitito en saber cuál es la estructura y cómo se puede producir esta molécula. Posteriormente vino una era sintética, una era de medicina química en donde la síntesis química empezó a tener un auge, sobre todo algunos de estos antimicrobianos basados en productos naturales. Y lo que nos toca vivir ahora a todos nosotros es la era de resistencia. Todos sabemos que los microorganismos se están adaptando a los antimicrobianos que estamos utilizando y están produciendo mecanismos de defensa, con lo cual resisten a nuestros agentes antimicrobianos, que es algo que debemos enfrentar y tratar de superar. Y lo que nos espera en el futuro, bueno, buscar estrategias de investigación y de descubrimiento y desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos, de nuevas dianas de agentes antimicrobianos que den ciertas alternativas, o a lo mejor combinar algunas de ellas a ver si tenemos resultados más favorables. Bien. Si miramos esta tablita, es un poco compleja de mirar, pero les voy a guiar en la oscuridad. De un total de 8 a 10 millones de compuestos químicos que son sintéticos, comparando con los productos naturales conocidos que tenemos en la actualidad de 500.000 productos, solamente 70.000 productos corresponden a productos naturales de microorganismos que conocemos hoy, de los cuales, de los compuestos sintéticos, tenemos un número considerable de medicamentos o de drogas, ¿verdad? Pero si miramos, los productos naturales tienen una mayor contribución en porcentaje con respecto a lo que se sabe. Es decir, de 1.200 a 1.300 fármacos derivan de los 500.000 productos naturales conocidos. Pero los hongos son también muy interesantes. Tenemos 450 a 500. Vamos a mirar la tabla de abajo. En esta tabla vemos dentro de los productos naturales el porcentaje de contribución de aquellos que son originarios de células animales, de células vegetales o de microbianas. En el caso del total de 500.000 productos naturales, 100.000 corresponden a productos de animales, 350.000 de plantas y 70.000 de microorganismos. Y aquí podemos ver que 33.000 de los 70.000 descubiertos de microorganismos representa un 47%, casi 50% son bioactivos. ¿Eso qué quiere decir? Y además, la importante contribución de los medicamentos, ¿verdad? Eso quiere decir que 1 de cada 2 compuestos conocidos derivados de organismos, de microorganismos, son bioactivos. Y esa bioactividad puede reflejarse en una actividad farmacológica, en una actividad como un agente de control de plagas agrícolas, como cualquier bioactividad que podamos describir. Es decir, los microorganismos tienen un potencial enorme en generación de moléculas bioactivas. Y quiero resaltar que hoy día se estima que solo se conoce no más del 10% de la biodiversidad de microorganismos del planeta. Por lo tanto, tenemos un desafío de un 90% desconocido, donde podemos llegar a encontrar muchas más moléculas bioactivas. Esto es lo que le decía que le iba a mostrar a partir de los 80. Bueno, esta es una revisión que los autores Newman y Crack suelen hacer cada cierto tiempo. Esta es la versión 2020. Ellos recopilan los productos naturales que son utilizados como medicamentos, como fármacos. Entonces, de las nuevas drogas o medicamentos aprobados desde el 81 hasta 30 de septiembre de 2019, hacemos una descripción de cuántos de ellos contribuyen los productos naturales, en cuánto contribuyen. Si nos fijamos, los productos naturales pueden estar contribuyendo desde un 3.8%. Tenemos productos conocidos como drogas botánicas, que se refiere a fitoterápicos fundamentalmente de mezclas conocidas de componentes químicos. Tenemos productos que son derivados de productos naturales, tenemos productos que son de síntesis 100% con una contribución importante, me dirían, por acá los de síntesis superan, sí, pero vamos a ir sumando. Aquí tenemos los de síntesis que mimetizan productos naturales, los de síntesis que utilizan un farmacóforo o una parte de la molécula como activa a partir de productos naturales, y los que son también
que mimetizan a productos naturales. Y una contribución de las vacunas. Si nosotros sacamos de esta torta, sacamos las vacunas y los sintéticos, todo el resto son moléculas que o son productos naturales o derivan de los productos naturales, como fármacos en la actualidad. Vamos a desglosar un poco en lo que conocemos como agentes antimicrobianos en general, ¿verdad? De estos, ¿verdad? De los agentes nuevos antibacterianos, el 78% también son compuestos derivados de productos naturales, ¿verdad? Los de síntesis aquí tienen una contribución un poco menor otra vez. Eso se cambia, o el escenario es diferente con los antifúngicos, donde tenemos una importante contribución de los agentes sintéticos en los últimos años. Se ha dejado de desarrollar o de investigar o de patentar o de llegar a un fármaco antifúngico a partir de productos naturales en los últimos años. Y el escenario de antivirales, que hoy día está en auge también por la situación fitosanitaria, demuestra lo que se ve en esta torta: la importante contribución que están teniendo las vacunas para la prevención de infecciones virales antes que el desarrollo y descubrimiento de agentes antivirales como tratamiento médico. Llevando otro ejemplo al área del agro, quiero mencionar la historia de las estrobilurinas. Las estrobilurinas también es una historia de éxito que es muy interesante analizar. Estas moléculas se descubrieron por primera vez por los años 70, 1977, por un grupo de Anke y colaboradores, a partir de un hongo macroscópico que produce unas moléculas relativamente sencillas llamadas estrobilurina A y B. Existió en ese tiempo como las técnicas de elucidación estructural no eran muy importantes o muy potentes en ese momento, entonces existían moléculas parecidas que no se sabían bien la estructura, entonces eso llevó a la búsqueda de moléculas relacionadas. ¿Dónde actúan estas estrobilurinas? Estas estrobilurinas son capaces de bloquear el complejo 3 de la cadena transportadora de electrones en la respiración celular. Por lo tanto, básicamente estos hongos asfixian a otros hongos para que ellos mueran por falta de energía generada a través de la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa y síntesis de ATP. Entonces, estos hongos bloquean la respiración celular. Otro hongo que en ese momento adquirió preponderancia fue Eudemanciella mucida, a partir de la cual se aisló e identificó la familia de eudemancinas. Estos compuestos son muy parecidos a los anteriores. Si se fijan, tenemos un anillo aromático y un sistema de dobles enlaces conjugados, y esta parte de la molécula es una parte muy interesante, que es un grupo beta-metoxiacrilato, que llamó la atención de los químicos de ese momento de la industria agroquímica. Bueno, entonces, esta parte de la molécula hizo que se preguntasen si solamente esto es importante o necesario para la actividad biológica que se observaba. Entonces se diseñaron en la industria agroquímica algunas moléculas simplificadas. Claro, porque estos hongos producen muy poco de estas moléculas. Entonces, claro, al hacer moléculas simplificadas se llevaron la mala sorpresa y la triste sorpresa que perdían actividad, no tenían la misma actividad. Entonces, tratando de solucionar ese problema, y sobre todo un problema súper importante que fue una decepción para esos grupos, ellos probaron en campo esta molécula, la que está aquí, y se dieron cuenta que era fotosensible, se degradaba con la luz. Por lo tanto, como un agente agroquímico para poner en campo, por más de que in vitro tiene buena actividad, en campo no resistía en las condiciones ambientales. Entonces empezaron a diseñar otras moléculas tratando de estabilizar esta parte, esta zona de dobles enlaces conjugados que decimos porque están uno al lado de otro, ¿verdad? Separados por un enlace. Y se diseñó un derivado con un anillo aromático aquí que era capaz de estabilizar a esta molécula. Entonces, con este modelo, ¿verdad?, donde teníamos una parte activa llamada farmacóforo, un puente aromático estabilizador y una cadena lateral, se diseñaron otros tipos de derivados en la industria química, donde empezaron a buscar otras moléculas hasta llegar a la que realmente y finalmente se patentó como agente antifúngico de amplio espectro, premiado
actualmente como uno de los compuestos más relevantes de la industria agroquímica, que es el azocistrobin y sus derivados. Esto fue desarrollado por la industria Seneca, conocen, les sonará hoy día quién es Seneca, ¿verdad? Estamos hablando de una industria muy potente de agroquímicos, de moléculas químicas y de investigación en agentes antimicrobianos, antifúngicos y antivirales. Eso fue una disputa entre Seneca y Bass, que también Bass en ese momento empezó a desarrollar las estrobilurinas y desarrolló el cresoxim-metil, que también se utiliza en agroquímica. Y así se generaron una familia compuesta que a muchos de los ingenieros agrónomos que están escuchando tal vez les sonará porque se encuentran en el mercado en la actualidad. Terminando esta historia, un triunfo a partir de una molécula aislada de un hongo como producto natural que tuvo problemas para la aplicación en campo. La industria química, a través de la síntesis y derivación química de estas moléculas, logró estabilizar y encontrar alternativas que mantienen la actividad y la estabilidad en campo. Aquí les muestro, le voy a mostrar una serie de tablas con otros ejemplos. Podríamos sentarnos a hablar toda la mañana de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene una historia de descubrimiento y una historia de desarrollo que es fascinante. En el caso que le acabo de hablar son las estrobilurinas, ¿verdad? Aquí en esta tabla, que es muy interesante, les recomiendo ver este artículo que cito en esta diapositiva, nos menciona su clasificación química. Es un policétido. Y nos habla también de cómo se biosintetiza. Y nos dice en dónde actúa, que es lo que ya discutimos. Hay otros ejemplos, voy a ir seleccionando algunos nada más. Aquí no puedo dejar de mencionar las penicilinas, les sonará alguna vez que a lo mejor no tuvimos un tratamiento con penicilina, pero sí con amoxicilina o con ampicilina. Ya son penicilinas, esas moléculas que se desarrollaron a partir de la molécula original, pero ya con modificaciones químicas que le dieron ciertas ventajas. También tenemos otras moléculas, por ejemplo, la ciclosporina A también fue aislada de un hongo, es un péptido no ribosomal que se utiliza para prevenir el rechazo a trasplante de órganos como un inmunosupresor. Esta ciclosporina A es muy utilizada en la farmacología o en la terapia farmacológica actual. También las estatinas, donde la primera o la molécula más representativa fue la lovastatina. A partir de ella se sintetizaron otras estatinas que se utiliza como tratamiento de la hipercolesterolemia. Alguno de ustedes tendrá también algún familiar o alguna persona conocida que se trata con estatinas porque se utiliza como reductor del riesgo de enfermedad cardiovascular. Luego, algunos otros ejemplos, aquí tengo que decir que no solamente desde el punto de vista antimicrobiano, así como vimos, hay otros ejemplos. La ergotamina o la ergometrina, también aislada a partir de especies de Claviceps, se utiliza como vasoconstrictor y como para prevenir hemorragia posparto, por ejemplo. Y se receta en la actualidad, no está fuera de uso. Otras moléculas con interés agronómico, por ejemplo, el ácido giberélico, es un producto natural que se utiliza para dar en agricultura un valor agregado o mejorar los cultivos. Otras moléculas, por ejemplo, la que aquí señalo, una que se llama cearalanol, aislada de especies de Fusarium, se utiliza como agente anabólico para el ganado. Entonces, numerosos ejemplos podemos citar aquí. Como les digo, vamos a hablar horas de estos ejemplos. Podemos estudiar y analizar desde el punto de vista químico, de cómo se fueron derivando las estructuras y cómo se va ganando ciertas ventajas en tratamientos o en aplicaciones. O podemos también hablar de cómo actúan, el mecanismo de acción y también cómo lo que aquí no dice, ¿para qué el hongo produce estas moléculas? Porque es muy difícil que al hongo le interese cómo se contrae, cómo se puede evitar una hemorragia o cómo el colesterol le afecta al hongo, ¿verdad? Entonces, una pregunta válida que podríamos hablar mucho tiempo es ¿para qué el hongo produce una molécula y qué tiene que ver para lo que se usa de manera comercial? ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, el primer desafío, aquí pongo una imagen paraguaya, ¿verdad? El primer desafío es la exploración de la biodiversidad. Cada día tenemos menos espacios preservados de biodiversidad y estamos perdiendo
cada minuto perdemos espacios y con lo cual perdemos a nuestros estimados microorganismos y sobre todo los hongos capaces de producir ciertas moléculas y de darnos más luz a los químicos y también a la humanidad. Entonces, es un desafío la preservación de recursos naturales y la investigación y exploración de estos microorganismos en su hábitat natural, incluso los extremófilos, porque estos también han demostrado tener una importante contribución. Otro desafío, como ven aquí, es la química. Nosotros podemos tener moléculas simples, como la que está aquí, que es una molécula relativamente sencilla, o moléculas grandes, con ciclos, con macrociclos, ¿verdad? Como la estructura que está aquí, ¿verdad? O, por ejemplo, algunas que tienen una ubicación más general y otras que son más raras de encontrar. Entonces, si ustedes se fijan en estas moléculas, cada uno de estos enlaces son enlaces carbono-carbono. Las enzimas de los hongos o de los microorganismos forman enlaces carbono-carbono a temperatura ambiente, presión atmosférica y con una altísima eficiencia y selectividad y especificidad. Si esto queremos llevar al laboratorio químico y en el laboratorio tenemos que formar este enlace carbono-carbono, les puedo asegurar que nos va a llevar mucho tiempo, bajo rendimiento, alto costo y una elevada necesidad de conocimiento y de capacidad, de habilidad química. Entonces, no solamente la síntesis es abordada, sino que también es abordada la semisíntesis a partir de productos naturales como base. Entonces, a lo mejor la naturaleza nos da una parte y nosotros desde el laboratorio contribuimos con otra parte. Recordarle que estas moléculas no son planas. Estas moléculas, al tener estos enlaces como discontinuos o continuos, nos está diciendo que este enlace, por ejemplo, el discontinuo va para atrás del plano y el que tiene una cuña pintada para adelante, sale de la computadora, va hacia ustedes. Entonces, estas moléculas tienen una red, forman estructuras 3D, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que encajar de manera tridimensional en las dianas celulares y es donde ejercen su acción. Y esa selectividad es lo que le da la altísima especificidad y potencial biológico. Traigo un ejemplo como desafío que son los antivirales. Los antivirales como los antifúngicos son un desafío. Ya vimos en lo que les mostré anteriormente con lo de Newman y Crick, ¿verdad? Los antivirales hoy día en auge, por eso seleccioné esta diapositiva. Quiero resaltar que no se sabe mucho de lo que los hongos pueden generar como antivirales. De hecho, una de las preguntas que nosotros nos hicimos en el grupo de investigación es, ¿existen virus que infectan y enferman a hongos? Bueno, la respuesta es que sí, y bueno, y hay que seguir investigando y ver hasta qué punto y qué tanto nos afecta a los que sintetizamos o obtenemos moléculas a partir de esos hongos, ¿verdad? Solamente se han investigado, se reportan antivirales, por ejemplo, de los ascomicetos y los basidiomycetos. Dentro de ellos, si se fijan aquí, tenemos diferentes árboles filogenéticos, ¿verdad? Aquí tenemos los ascomicetos y aquí tenemos los basidiomycetos. Cuando vemos un color más rojo que otro, lo que nos está diciendo es que son grupos de hongos que se han descrito mayor cantidad de moléculas en la literatura que tienen actividad antiviral. Y en esta columna vemos la familia química de la que derivan, si son policétidos o si son péptidos no ribosomales o si no se conoce su origen biosintético. Eso es muy importante desde el punto de vista ecológico o para conocer para qué el hongo produce esas moléculas y cómo lo hace. El desafío de los antivirales está en la calle ahora mismo. Pfizer acaba de sacar unas nuevas moléculas antivirales que han demostrado tener efectividad. Estas son de síntesis y que pueden tener cierto interés clínico que están en estudio en este momento.
Un desafío paraguayo, por eso voy a mostrar un poco de lo que hacemos nosotros, fue aislar ciertos microorganismos para ver qué producimos, porque un desafío para Paraguay localmente es que no sabemos qué tenemos y que que son capaces de producir nuestros microorganismos. Tenemos un cepario limitado, pero bueno, aquí están algunos de nuestros representantes de tricoderma, especies de tricoderma, algunas macrofominas, fusarium y alguno que otro hongo fitopatógeno por ahí también. Un desafío para nosotros fue identificar las especies de tricoderma. Algunas de ellas tenemos todavía pendientes, no tenemos la especie definida porque los marcadores que seleccionamos a lo mejor no fueron suficientes, tenemos que buscar otros genes. El aislamiento implica un proceso costoso, ¿verdad? En cualquier país del mundo, aislar a partir de hongos significa obtener un cultivo a gran escala del hongo. Muchas veces lo que el hongo produce in vitro no es lo mismo que lo que produce in vivo. El hongo es un ser vivo, puede cambiar su metabolismo a lo largo de pases sucesivos de cultivo, con lo cual hoy nos puede producir una molécula y luego dejar de producir porque el hongo también envejece. Entonces las técnicas de preservación de cultivos son fundamentales. Nosotros hemos encontrado moléculas interesantes que seguimos estudiando y bueno, el desafío está en eso, en mantener el hongo y en preservar sus productos. Esto es un caso de tricoderma. Tenemos un tricoderma brevicompactum nativo de Paraguay. Hemos purificado por cromatografía en columna, llegamos a obtener un producto purificado. Este producto lo probamos, tanto las fracciones purificadas como el producto puro finalmente, contra macrofomina faseolina, que es un hongo fitopatógeno ubicuo, necrotrófico, que afecta a más de 500 especies de plantas a lo largo en todo el mundo. Y vimos que este compuesto, que no sabíamos quién era, inhibía un 100% de macrofomina faseolina hasta las 48 horas en un ensayo antifúngico in vitro. Tanto una como otra cepa, son dos aislados diferentes. Esta molécula fue identificada, es la tricodermina. Es un tricoteceno, es una micotoxina muy conocida y también es muy conocida su toxicidad, por lo cual el desafío que tenemos en la actualidad es la realización de modificaciones químicas que nos permitan mantener la actividad antifúngica pero disminuir su toxicidad. Esta molécula, aquí tenemos algunas imágenes, inhibió de manera pura el 100% del crecimiento de macrofomina hasta 48 horas después. Este hongo también se defiende, macrofomina faseolina también tiene sus herramientas químicas, produce una enfermedad llamada pudrición carbonosa y se han descrito unas cuantas moléculas en él en otros artículos. Nosotros en Paraguay hemos encontrado botriodiprodina, macrofominol, asperlina, isoasperlina y acetilfomalactona. Estas moléculas probamos con ensayos simples de discos de hoja y vimos que son capaces de inducir necrosis tanto en los extractos crudos del hongo como también cuando fueron purificados, alcanzando un alto porcentaje de necrosis. Es decir, macrofomina tiene sus herramientas químicas asesinas, ¿verdad?, de tejido vegetal y bueno, ahora la pregunta es cuándo lo produce, por qué lo produce y pensar potencialmente en un posible herbicida podría ser. Las estrategias para buscar nuevas moléculas cambian. Hoy día tenemos muchos equipos altamente potentes y tenemos también tecnologías ómicas muy interesantes. Y nos basamos nosotros en una aproximación que se llama One Strain Many Compounds, aproximación OSMAC, en donde nosotros modificamos condiciones de cultivo para ver si esas condiciones de cultivo tienen una influencia en diferentes niveles para afectar o alterar el metabolismo secundario, que es lo más cercano al fenotipo que se observa. Entonces, esto es muy ventajosa, ¿verdad?, pero puede resultar muy laboriosa y no tenemos la certeza de que se encuentren las condiciones adecuadas para la producción de nuevos metabolitos. Y bueno, ha sido muy útil. Nosotros lo que también tenemos como línea actualmente es emplear modificadores epigenéticos conocidos como azacitidina, saja, butirato de sodio, nicotinamida sobre macrofomina faseolina para ver si esos modificadores epigenéticos alteran de alguna manera la expresión génica de las enzimas que finalmente resultan en los metabolitos. La búsqueda de nuevas moléculas bioactivas tiene una historia de éxitos, a la vez muchos desafíos.
que solamente con un enfoque multidisciplinario y un esfuerzo global podremos dar nuevas perspectivas y soluciones a los problemas que se enfrenta la humanidad. Yo tengo que agradecer a las instituciones con las que trabajamos. Sin el financiamiento y el apoyo institucional de estas instituciones no lo podríamos hacer, y los departamentos de investigación, la red de micología es un puntal fantástico. Hay un antes y un después en el conocimiento de hongos, que gracias a la colaboración de todos ustedes estoy segura que lo lograremos y tendremos mejores resultados. Nuestro laboratorio tiene un bagaje grande de gente trabajando con nosotros, y además de mencionar a estas personas, quiero alentar a jóvenes a que se incluyan en grupos de investigación, porque necesitamos manos. Tenemos un 90% de biodiversidad microbiana por explorar y no nos alcanzan las manos ni la vida. Así que les pedimos encarecidamente que se involucren con nosotros. Y nos encantaría seguir discutiendo todos estos conceptos, desafíos, ideas, colaboraciones en ALAM. Les esperamos a todos en agosto. Va a ser un encuentro 100% virtual. Queremos escuchar sus trabajos científicos. Vamos a escuchar a excelentes expositores y bueno, que sea una jornada como esta, enriquecedora. Muchas gracias. Preguntas al final. Tu micrófono, Yuri. Muchísimas gracias, doctora María Eugenia. Ahora sí, ya. Ahora vamos a dar continuidad. Muy linda tu charla. Al final ya estamos tomando notas de las preguntas. Vamos a dar continuidad ahora a nuestro ciclo de charla con el doctor Elisandro Ricardo Dreschler, que va a traer una visión un poco diferente que compartió la doctora María Eugenia. Ella compartió acerca de la importancia de la química, ¿verdad?, el rol de los micólogos. Ahora el doctor Elisandro Ricardo Dreschler va a hablar de la importancia en la educación, ¿verdad?, básica de los hongos. Bueno, voy a hablar brevemente del currículum del doctor Elisandro Ricardo Dreschler. Él es mi compatriota, es brasileño, egresado de la Universidad Regional Integrada del Alto Uruguay y las Misiones Federico Westphalen en la carrera de Ciencias Biológicas. Tiene una maestría en Biología Vegetal por la Universidad Federal de Santa Catarina. Tiene un doctorado en Biología de Hongos por la Universidad Federal de Pernambuco y Noruega, y un postdoctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y la UFSC, la Universidad Federal de Pernambuco, de Noruega. Algo vamos a aclarar después. Vasta experiencia en áreas de botánica y microbiología, micología, énfasis en sistemática y ecología de macrohongos y en entomología de patógenos. Es profesor asociado del Departamento de Botánica, asesor de maestrías y doctorado en la Universidad Federal de Santa Catarina, investigador del Consejo Nacional de Desenvolvimento Científico y Tecnológico, CNPq, miembro de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN y coordinador del Grupo de Investigación MINFUNGA, con investigación principalmente en áreas de altitud, con diversidad, conservación de especies y desarrollo de herramientas de taxonomía y popularización de hongos para la educación. Bueno, doctor Elisandro Ricardo, muchísimas gracias. Te pido disculpas si algo me equivoqué cuando te presenté el currículum, pero te dejo la sala, es toda tuya. Puedes compartir tu presentación y después puedes explicar si puedes hablar nomás, ya si que fue que me equivoqué en tu presentación. Hola, Juliana. Buenos días a todos. No, y la realidad es que parte de mi doctorado fue en la Noruega. Okay. Acá nosotros decimos doctorado sanduche. Sándwich. Sanduíche. Ok.
Entonces, Ok. parte fue la Universidad Federal Santa Catarina y de Noruega, ¿verdad? Así mismo. Eso. Bueno. Bienvenido. Poder compartir ya tu pantalla. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla entonces. Acá, no sé si puede ver mi presentación, ¿sí? Sí. Ahora tenés que dar ahí. Sí, Qué bueno. modo presentación. Okay. Yo voy a buscar acá también el laser para mostrar lo que quiero mostrar. Bueno, como dice, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Es un gran honor estar acá participando de este evento, el primer evento que está siendo organizado por la REMICO, esta importante red de colaboración de micología, de micólogos, o sea, y es un gran honor también ser parte de esta iniciativa, ¿eh? Entonces, yo quiero decir que es un gran placer hablar de lo que estamos haciendo nosotros en nuestro grupo de investigación, que es mucho más que investigación, ¿sí? Estamos intentando hacer innovación de la taxonomía, de la sistemática, pero que llegue a las escuelas, que sea una parte de la enseñanza para los chicos, para los niños, los jóvenes, para que sea posible que en el futuro podríamos tener gente un poco más en armonía con la naturaleza, ¿sí? Entonces, uno de los nuestros objetivos sí es popularizar los hongos, porque nosotros somos, como micólogos, somos muy apasionados por lo que lo hacemos y vivemos muy bien los hongos y la importancia de los hongos, pero tenemos que comunicar, tenemos que formar gente que tenga la misma mirada para los hongos que nosotros tenemos, ¿sí? Porque yo creo que es muy importante para el futuro de la biodiversidad como un todo y, por supuesto, del futuro de nuestra propia especie. Bueno, yo quiero decir antes que todo que yo acá soy solamente un representante de Mindfunga. Mindfunga es un grupo de investigación, es una iniciativa que tiene mucha gente involucrada, mucha gente con mucha pasión por los hongos, por la investigación y también por la popularización de los hongos, ¿sí? Entonces hay gente que están en la carrera de biología, que están en la maestría, el doctorado, postdoctorado, hay colegas que no están en el laboratorio, que están en otras partes del país, del mundo, o sea, estamos armando un grupo muy interesante, muy diverso, muy heterogéneo, que tiene un objetivo común, que es la popularización, el conocimiento de los hongos, ¿sí? Entonces, muchas gracias ya para todos los compañeros que están colaborando con el Mindfunga, ¿sí? Y muchas gracias, entonces, Cintia, Andrea, Juliana, por la invitación. Estoy muy, muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, entonces, ahí vamos a hablar un poquito hoy de cómo nosotros, como un grupo de investigación, se quedó en algún momento con el desafío de hacer innovación en la enseñanza de la micología para que sea un poco más interesante para los niños, los chicos que están ahí en la educación básica. El principio me gustaría decir que el Mindfunga es un grupo de investigación, como dije yo, que tenía tres principales objetivos, ¿sí? Acciones, ¿sí? Como nosotros entonces trabajamos principalmente, no solo, pero principalmente tenemos muchos proyectos en los ecosistemas de altitud, acá en Santa Catarina, el sur de Brasil, ¿sí? Entonces empezamos desde 2011 con inventariar los hongos, hacer la taxonomía, la sistemática, describir especies nuevas, hacer registros de especies, de la ocurrencia de las especies, conocer las especies de su distribución y de su taxonomía, ¿cierto? Y ese conocimiento nos permitió más recientemente, entonces, contribuir para la evaluación
del estatus de conservación de las especies. O sea, reconocer cuáles de las especies que estamos trabajando nosotros que están amenazadas de extinción, ¿sí? Entonces, también con eso, ahora tenemos conocimiento, la maturidad, como un grupo de investigación, de hacer monitoreo, o sea, estudios de largo plazo, con preguntas ecológicas y, por supuesto, también con preguntas de conservación de los hongos, ¿sí? Como dije yo, nosotros estamos acá trabajando principalmente en la altitud, o sea, en estos ambientes que son muy particulares, que están principalmente arriba de los 1000 metros de altitud, y que son verdaderos mosaicos de pastizal con bosques. Estos bosques son principalmente tienen la presencia de Araucaria angustifolia, o sea, son bosques que nosotros llamamos de umbrófila mixta, por la dominancia de la Araucaria, el dominio fitogeográfico de la Araucaria. Y también hay algunos bosquecitos muy pequeños, muy fragmentados, que están ahí principalmente en los topos de los morros o los costados, así, de los morros, que tiene la influencia muy fuerte de las nubes, de la humedad que viene de las nubes, que son las florestas nebulares, o los bosques nubosos, ¿sí? O de niebla, y que en la realidad son verdaderos relictos, hospedan, tienen una biota muy particular, una fauna, una flora y una funga que tiene riqueza, que tiene su composición única, que no hay en otra parte del mundo. Y nosotros estamos investigando eso y estamos nos dando cuenta de la cantidad de endemismo, de especies nuevas, de especies raras y, por supuesto, también de especies amenazadas, porque están ahí en una condición climática muy particular y que, por supuesto, son más sencillos a los cambios climáticos. Y entonces están estos ecosistemas, estos ambientes de altitud, están muy amenazados en la realidad por ejemplo, por la presencia del fuego, por ejemplo, por la presencia de especies exóticas que son introducidas, que son cultivadas, como eucalipto, pinos, ¿sí? Que hacen con que la fragmentación natural sea mucho más fuerte y mucho más peligroso para la manutención de estos tipos de bosques que son muy particulares. Aparte de eso, también hay invasión de especies exóticas como que acaban en la realidad con todo el subbosque de las florestas, como por ejemplo el ganadero, incluso adentro de unidades de conservación tenemos este problema acá en Brasil. Aparte de eso, también la especie humana no sabe muy bien cómo utilizar estos ambientes o cómo respetar los ambientes. Y como dice yo, por supuesto, son ambientes, son ecosistemas muy frágiles, muy sensibles, que se pueden, con 1 grado de alteración de temperatura, o sea, de mudanza de lo clima, de cambios climáticos, se van a responder de una forma mucho más rápido que muchos otros ecosistemas que hay en el planeta. ¿Ok? Bueno, como dije yo, entonces, estamos buscando adentro de la niebla una funga muy particular, con muchas especies nuevas, con muchas especies raras, una composición única, ¿sí? Géneros nuevos, y muchas de esas especies están amenazadas de extinción. Acá en Brasil nosotros no tenemos una lista roja que centraliza la información de los hongos que están en el territorio brasileño, que ocurren acá en Brasil. O sea, no tenemos una lista roja para la fauna, para la flora, pero no tenemos una para la funga. Entonces, si ustedes les gustaría saber
cuáles son las especies que ocurren acá en Brasil y que están amenazadas de extinción, por favor, tienen que entrar al sitio mindfunga.ufsc.br y ahí van a encontrar una sesión que es Conservation Status of Brazilian Fungi, donde ustedes van a encontrar un listado, no es una lista formal, ¿sí? Pero es la centralización de información de la funga que está amenazada, que se conoce que está amenazada de extinción. O sea, estas especies en la realidad están en la lista roja global, pero nosotros centralizamos acá para que se quede más fácil para la gente conocer cuáles son las especies que están amenazadas de Brasil. Y mucho de estas especies de Brasil son de estos bosques, de estos ecosistemas de altitud, donde nosotros estamos haciendo nuestra investigación. Entonces, con base en este conocimiento de una funga muy particular, con base y que está muy amenazada, ¿qué hacemos nosotros, investigadores, con este conocimiento? Esa es una pregunta que llegó en nuestras cabezas y nos quedamos pensando ahora que conocemos, que tenemos conocimiento de que las especies están amenazadas, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a exportar ahora? Vamos a continuar haciendo taxonomía, colección en el campo, microscopía, trabajos académicos, y nada sale de la academia, nada se sabe lo que está pasando. Entonces, con base en esto, nosotros empezamos hace poco a hacer algunos programas de ciencia ciudadana y de educación científica. O sea, y me gustaría ahora entonces presentar para ustedes 3 productos que tenemos de esta iniciativa, ¿sí? De salir de academia, vamos a decir así. O sea, son 2 aplicaciones de teléfono, una ya está lista y está trabajando, estamos haciendo el trabajo de ciencia ciudadana con uno de estos aplicaciones, otra que está en desarrollo y también un libro infantil que hemos publicado el año pasado y le voy a contar la historia un poquito de eso más para adelante. Bueno, no sé si todos saben lo que es un programa de ciencia ciudadana. Es un programa donde se hace ciencia, pero con la ayuda de ciudadanos voluntarios, de gente que se disponibiliza a ayudar, pero no son especialistas, no son investigadores, ¿cierto? Nosotros como investigadores no tenemos mucha plata o mucho tiempo para recorrer todo, para estar todo el tiempo monitoreando las especies en el campo. Nosotros cuando nos vamos al campo, tiene que ser muy rápido porque tenemos poca plata, poco tiempo, tenemos que muestrear todo, colectar los hongos, volver al laboratorio y hacer un trabajo duro de muchos días de investigación de literatura, de investigación de microscopio, de morfología, de biología molecular, para dar nombres a las especies, para conocer la biodiversidad que existe en estos ambientes, ¿cierto? Entonces, es muy difícil para que solamente los investigadores hagan un trabajo de monitoreo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá es el mapa de Santa Catarina, ¿cierto? Mi estado, donde vivo yo. Y nosotros estamos haciendo muestreo, los investigadores, ¿no? Los taxonomistas, estamos haciendo muestreo a lo largo de la serranía, ahí, de las montañas, a parte más alta de Santa Catarina, ¿cierto? Y también estamos haciendo el cadastro de personas, de voluntarios que puedan nos ayudar con la tarea de documentar la diversidad. Estas personas viven allá, son dueños de unidad de conservación que son particulares, son personas que
no son especialistas, pero tienen pasión por la ciencia, por la naturaleza, son personas que están ahí en contacto con estos ambientes, son guías de turismo, son personas que llevan otras personas para conocer la naturaleza, para hacer trekking, para caminadas en los senderos que hay por ahí. Entonces, esas personas están allá mucho más tiempo que nosotros investigadores y podrían contribuir de una forma muy significativa para el conocimiento de los hongos. También, de esta forma, estas personas se cargan, se van a tener mucho conocimiento de los hongos. Esa también es una forma que encontramos nosotros de popularizar los hongos, que son muy poco conocidos, ¿cierto? Entonces, para este trabajo, nosotros producimos una primera aplicación de teléfono, de móvil, que es este que está ahí. Na realidade, é produto de uma dissertação de um aluno, que é Mahatma Chiton, ele que desenvolveu esta aplicação com seu conhecimento de informática e também com a ajuda de colaboradores que temos acá no departamento de computação na universidade. Então, nesta aplicação se pode entrar como um voluntário, ¿sí? Un ciudadano voluntario, y sacar fotos de los hongos en el ambiente. O sea, la persona se va allí, encuentra un hongo y saca una foto, ¿sí? Aparte de esta foto, se puede poner información, por ejemplo, se puede poner distintos tipos de foto de arriba, de abajo, de la lateral del hongo, que es importante, ¿sí? Para el conocimiento, para tener información de los hongos. O sea, hay un poco de entrenamiento de información de cómo sacar una buena foto para el taxonomista, eso es importante. También se puede poner ahí el sustrato, o sea, información de dónde el hongo está, lo que está haciendo. Y también otro dato muy importante es la referencia geográfica. Donde el hongo fue encontrado, ¿sí? Entonces, estas personas están ahora en este momento allá, sacando fotos de hongo y capturando, buscando información, datos de estos hongos y sometiendo estos datos para una base de datos que nosotros tenemos en nuestro laboratorio, ¿sí? Entonces, es una base de datos que está se armando, está se quedando muy grande, con información que es complementar a la investigación que nosotros especialistas estamos haciendo. O sea, es una cooperación entre especialistas y no especialistas, ¿sí? Ciudadanos voluntarios. Es una de las cosas más lindas que yo veo en la ciencia y que tiene que pasar, que tiene que ser incentivada para que aconteça en nuestros países. ¿Cierto? Entonces, esta base de datos está se armando. Por supuesto, es una base de datos que tenemos que trabajar mucho por detrás, porque tenemos que dar identificación de estas especies, ¿sí? Muchas veces recibimos fotografías, imágenes de hongos que no hemos colectado nosotros, o sea, es una forma complementar de se accesar la diversidad de hongos. Entonces hay un montón de trabajo con datos y metadatos. Hay que tener también un procesamiento de las imágenes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar estas imágenes para una otra cosa que ya le voy a explicar lo que es, ¿sí? Bueno, nosotros estamos armando una base de datos muy grande, entonces, de distintas especies, de imágenes, de fotografías de muchas especies distintas, ¿no? Ya tenemos en esta base de datos más de 200 especies bien curadas, o sea, identificadas con la parte de taxonomía, ¿sí? Pero aún tenemos otras 500 morfoespecies que estamos intentando dar un nombre, ¿sí? Entonces, es conocimiento que se va sumando, que se va
evolucionando con el tiempo, ¿cierto? Por supuesto que esta base de datos grande no viene solamente del programa de ciencia ciudadana, viene también de la contribución de muchos especialistas y no especialistas de la región neotropical. O sea, mucha gente nos está enviando fotografías de otras partes de la región neotropical para que nosotros podríamos tener una base de datos muy amplia, con mucha información muy bien procesada. ¿Para qué? Para que esta base de datos sea entrenada por una red, es utilizada para entrenar una red neural convolucional. Una red neural convolucional es, en la realidad, un modelo de inteligencia artificial que nos va a ayudar a reconocer especies utilizando imágenes, fotografías. ¿Sí? Esta área de la inteligencia artificial ha evoluado mucho en los últimos años, principalmente por el deep learning, que ayuda mucho al reconocimiento de cosas, de imágenes, de voz. Por ejemplo, les voy a decir una cosa que utilizamos casi todos los días, que está en nuestras vidas, que es inteligencia artificial de este tipo. Ahí en el Facebook, por ejemplo, cuando tiene una foto y le quiere marcar una persona, un amigo, entonces pone el cursor ahí en la frente de la cara de la persona, y entonces, ¿qué hace el Facebook? Por ejemplo, le da un listado de nombres posibles, y ahí usted tiene que seleccionar el nombre de la persona. Y muchas veces el nombre de la persona está ahí, principalmente si la persona está en Facebook. O sea, esto es una forma de reconocimiento de imagen, ¿cierto? Que es inteligencia artificial, que es un modelo de inteligencia artificial, una red neural. O sea, entonces nosotros en parcería con los colegas de acá de mi universidad, del Laboratorio de Procesamiento de Imágenes y Computación Gráfica, principalmente con el profesor Aldo, estamos entrenando una red neural para reconocimiento de especies con esta base de datos que tenemos nosotros, ¿cierto? Y ojalá eso se torne realidad como una aplicación en los próximos años. Por ejemplo, ya tenemos algunos testes que hemos hecho y el resultado es muy interesante. Acá, por ejemplo, es solamente una versión preliminar lo que queremos hacer. Entonces, cualquier persona en la calle, le encontrar un hongo, tomar su teléfono y sacar una foto, ¿sí? Se puede hacer eso. Entonces, saca una foto y esta foto sube, va para el sistema donde se puede reconocer, y la persona que ha sometido la foto del hongo va a recibir un resultado, que son sugerencias de nombres de especies que podrían ser esta especie que la persona está mirando ahí en la naturaleza, en la calle, o sea, donde fuera, ¿cierto? Acá me gustaría solamente mostrar un teste que hicimos nosotros. Esta especie es un Lentinus crenitus, una especie muy frecuente, fácil de reconocer el campo, ¿cierto? Y entonces cuando nosotros ponemos el sistema, el resultado es increíble. Esta especie está en nuestra base de datos y da una accuracia de reconocimiento de la especie de más de 96%. ¿Sí? Una otra cosa interesante es que el sistema, la aplicación, también va a mostrar otros hongos, pero con una accuracia muy más baja. La probabilidad es mucho más baja que sea esta otra especie, ¿cierto? Una cosa importante que me gustaría decir es que esto no es una aplicación para identificación de hongos. Esto es una aplicación
con sugerencia de nombres y con alguna información sobre los hongos, ¿sí? Entonces, lo más interesante es cómo utilizar eso, ¿sí? Imaginen ustedes cómo sería bueno tener, por ejemplo, en forays o en expediciones, guías de turismo, esas personas que trabajan llevando gente para mirar la naturaleza, encuentran un hongo, sacan una foto y como resultado tiene algunas especies como sugerencia. Esa especie podría ser eso, podría ser aquello, todo más. Miren, gente, es claro que hay especies que son muy difíciles de separar, de se conocer por imágenes, ¿sí? Pero hay muchas otras especies que sí son fáciles de reconocer por imágenes, ¿sí? Entonces, imaginen eso, cómo podría ser utilizado en cursos de micología en la universidad, por ejemplo, expediciones de campo, ¿cierto? Entonces, es algo que va con mucha facilidad hacer con que las personas estén más cerca de los hongos. Y lo que nosotros tenemos más ganas de hacer, y la primera versión que vamos a poner para ser utilizados por otras personas, va a ser en las escuelas. Nosotros tenemos el plan de llevar esta aplicación, ese sistema de reconocimiento de hongos por imágenes para las escuelas. Imaginen ustedes que un profesor con su turma, con su clase, podría trabajar conceptos de biodiversidad, de taxonomía, de nombres científicos, de binomios, conceptos de riqueza, frecuencia, abundancia. O sea, una clase podría ser el primer inventario de los hongos de su escuela o de su ciudad, de los hongos que existen en la ciudad. Imaginen que una turma, una clase de niños, de jóvenes, podría ser un monitoreo, un trabajo durante el año todo para reconocer las distintas especies que están produciendo los esporóforos, los basidiomas, los ascomas, durante todo un año, ¿sí? Entonces, imaginen la posibilidad de hacer con que los hongos lleguen a las escuelas de una forma mucho más sencilla, más simple y actual, porque ahí están los niños todo el tiempo, los chicos con teléfono, y aparte que los profesores también pueden utilizar eso en la sala, en las clases, ¿cierto? Entonces, este es un sueño, es algo apasionante que me parece que es muy importante para las sociedades futuras, ¿sí? Y para terminar mi charla, me gustaría de presentar para ustedes el producto que es un libro infantil que fue publicado el año pasado, que es un libro que cuenta la historia de una niña que se depara con el comportamiento distinto de una hormiga y se da cuenta que el comportamiento distinto es por la presencia de un hongo que controla esta hormiga, o sea, las hormigas zumbis, ¿sí? Y con la ayuda de un especialista, de un taxonomista, ella encontró una especie nueva de un hongo. Y eso es verdad, porque nosotros tenemos esta especie nueva acá en el Parque Nacional de San Joaquín, donde hemos trabajado. Y el libro es interesante porque él busca hacer con que el lector interactúe con el libro. Por ejemplo, acá en esta parte, el ciclo de vida del hongo y de la hormiga son preguntas y respuestas. Y la respuesta cierta lleva el lector para la próxima etapa del ciclo de vida. O sea, es una forma fácil, sencilla y que da gana de pasar las etapas, de saber cómo que el hongo esporula, cómo que los esporos contaminan las hormigas, cómo que el hongo cambia el comportamiento de las hormigas, ¿sí? Y al final del libro, entonces, la personaje principal, Olivia,
invita al lector para que dé un nombre para esta especie nueva, ¿sí? Entonces hay una explicación muy sencilla de cómo que se da nombre para una especie nueva, ¿sí? O sea, ¿qué significa hacer eso? Dar un nombre, ¿sí? Y entonces es una forma muy sencilla de hacer con que la persona que está leyendo el libro se ponga como un investigador, como un taxonomista, como que se sienta un cientista en esta parte, ¿sí? Entonces, es un libro de interacción, ¿sí? Y que empezó en la realidad como un material paradidáctico. Cuando lo encontramos, esa especie nueva, pensamos, tenemos que llevar eso para las personas que viven ahí cerca del Parque Nacional. Entonces, preparamos este material, fuimos a las escuelas, mostramos para los alumnos que fue una experiencia extraordinaria, ¿sí? Y lo más lindo de todo es que nosotros, a través de la Sociedad Brasileña del Progreso para la Ciencia, tuvimos un apoyo financiero para la publicación, la impresión de 2.000 copias. El peor que pasó es que la pandemia no nos dejó volver a las escuelas para entregar gratuitamente estos libros para los chicos, ¿sí? Para los niños, ¿sí? Pero la pandemia nos forzó a hacer una cosa también distinta. O sea, nosotros preparamos el libro como un PDF, como un ebook que está disponible. Yo puedo enviar para ustedes el link. Toda la gente puede bajar eso. Está free, no nos paga. Y muy en breve vamos a tener este libro en versión de inglés, español, alemán, francés y también italiano. O sea, esa es una cosa que me da mucha emoción. Es algo que como taxonomista me siento muy realizado porque es algo que se hace a través de la taxonomía, pero que se llegue en las escuelas y que se llegue en las personas, y principalmente esas personas que necesitan de educación científica para que sean personas del futuro mucho más en armonía con la naturaleza. Entonces, yo voy a cerrar mi presentación con un pequeño video que habla mucho mejor do que yo sobre este proyecto, ¿sí? Un video de divulgación de este proyecto. Y les agradezco mucho por la oportunidad, por su atención. Y entonces, por favor, se podrían pasar el video. Me quedo por acá. Muchas gracias. Creo que tenés que dejar de compartir, Ricardo. Un ratito ya vamos a Bien. pasar. Okay. Perfecto. Nuestro apoio já vai passar. Olá, Então, Rodolfo, já ouviram por favor, falar pode compartilhar das o formigas vídeo. zumbis? É um tema bem curioso e chama bastante atenção de crianças e de jovens, não é verdade? Um ratito. Ok. A ver se já está passando. Um minutinho mais. Olá, Aí eu compartilho já ouviram falar em das chat formigas zumbis? É um tema bem curioso e chama bastante atenção de crianças e de jovens, não é verdade? Aí. Mas todo mundo sabe que é um fungo, na verdade, que ataca e controla o comportamento das formigas, certo? Sí, ya inició el video en YouTube. Ele faz com que a formiga procure um local específico para morrer. Esse seria o local perfeito para que o fungo possa liberar os seus esporos e contaminar outras formigas na floresta. Aqui na Serra Catarinense, o cenário não poderia ser melhor para um filme de ficção científica. Imaginem uma pequena floresta tomada por uma neblina, onde é possível encontrar vários cadáveres de formigas presos nos musgos que cobrem os troncos das árvores. Incrível, né?
Sim, as matinhas nebulares da Serra Catarinense são incríveis, parecem lugares mágicos e o nosso grupo de pesquisa, Mindfunga, vem encontrando várias espécies novas para a ciência nas matas nebulares. Uma delas é esse fungo que usa as formigas para completar o seu ciclo de vida. Pois é, as matinhas nebulares são super interessantes, pois apresentam uma fauna, uma flora e funga também muito particular. Mas esse tipo de ambiente é extremamente sensível e está ameaçado pelas mudanças do clima e pelas ações do homem, infelizmente. Nós, do Mindfunga, como cientistas e educadores, resolvemos aproveitar essa nova descoberta do fungo e das formigas zumbis para sensibilizar as pessoas do entorno do Parque Nacional de São Joaquim. E começamos em 2019 um trabalho junto às escolas da cidade de Urubici. Inicialmente, queríamos mostrar quais fungos existem no parque, como que a gente faz a pesquisa para conhecer as espécies e como utilizamos a taxonomia para descobrir e propor uma espécie nova para a ciência. Na época, a gente elaborou um material paradidático para alunos e professores de Urubici, uma pequena história que tratava de temas como taxonomia, espécies novas, diversidade e a importância dos fungos. Esse material acabou evoluindo para um livro infantil, onde é mostrado como a curiosidade de uma menina chamada Olivia ajudou na tarefa de documentar a biodiversidade da Mata Atlântica. Com o apoio da SBPC, através do edital SBPC Vai à Escola, nosso livro se torna uma realidade e os alunos e escolas de Urubici e de outras cidades do entorno do parque irão receber gratuitamente os livros. Com esse livro, a gente vai realizar também a última etapa do nosso projeto, onde os alunos poderão dar um nome científico para aquela espécie nova de fungo. Os nomes mais interessantes, mais criativos e adequados serão selecionados para uma votação, que envolverá não só os alunos e as escolas, mas também os pais dos alunos e toda a sociedade em uma eleição digital. O nome mais votado será escolhido para batizar a espécie nova, que será publicada em um artigo científico na área da micologia. Então, através desse projeto, queremos, juntamente com a SBPC, fazer com que a literatura infantil encontre a taxonomia de fungos nas escolas e que tenhamos cidadãos mais conscientes e que se importem mais com todas as formas de vida do nosso planeta. Genial, muchísimas gracias, doctor Ricardo. Cintia, ¿estás conectada? Volvemos ahora, ¿qué tal para la sesión de preguntas? Sí, perfecto. Bueno, voy a iniciar con las consultas que recibimos para la doctora Eugenia. Si es que está conectada. Sí, adelante. Sí. Bueno, una de las preguntas realizada por Xiomara Moreno es: la utilización de estos hongos en la industria farmacéutica ¿pueden llevar consigo algún mecanismo de resistencia? Sí, gracias por la pregunta. Siempre van a llevar al desarrollo de resistencia porque los microorganismos se adaptan muy fácilmente. A veces puede ser, le podemos tomar, entre comillas, sorpresa a un microorganismo, ¿verdad? Con un nuevo mecanismo de acción, pero como las generaciones de microorganismos pasan muy pronto, ¿verdad? De una a otra, puede fijar una resistencia. Eso es posible y hay que considerar siempre, ¿verdad? Por eso es que es muy dinámico, tanto el descubrimiento como el desarrollo y la actualización. Gracias. Bueno, Dayana Garcete dice:
¿utilizan algún software para la construcción de las cadenas o enlaces en la demostración de la composición química? ¿Sería posible compartirlo? No, nosotros no tenemos un software. Existen software que te pueden dar una idea de los mecanismos de rutas sintéticas, ¿verdad? De hecho, algunas empresas que comercializan reactivos lo tienen, son bastante caros. Nosotros no tenemos, hay un software que se llama Cintia, con S, ¿verdad? Que se puede utilizar, pero tiene costo. Nosotros no hacemos eso, nosotros diseñamos los derivados sintéticos a través de lo que tenemos disponible y podemos acceder como reactivo y es ir probando. Ok, gracias. Elvio Galloso tiene una pregunta-comentario, ¿verdad? ¿Se tiene en cuenta la actividad metabólica de estos compuestos en el hospedero target a la hora de determinar el grado de actividad in vivo? Porque es un factor importante que disminuye la bioactividad. Sí, gracias por la pregunta. Por supuesto que se tiene que tener en cuenta que hay una dinámica asociada a la interacción entre microorganismos. El hongo puede producir una molécula tóxica y es muy interesante pensar que esa molécula que es tóxica para otro hongo, primero no debe ser tóxica para él mismo, ¿verdad? Y ese hongo tiene generalmente mecanismos de defensa o de protección contra sus propias toxinas. De hecho, en las moléculas que les mostré de las estrobilurinas, por ejemplo, el hongo tiene mutaciones en el complejo 3 de la cadena transportadora de electrones de la cadena respiratoria que hacen que esas moléculas no se unan a su complejo 3, pero sí se unen a los hongos que no tienen esas mutaciones. Y son solo 3 aminoácidos, los modificados. Eso es para el hongo. Ahora, para a quien le afecta, también el otro hongo se defiende biotransformando. Las moléculas químicas tienen un centro de actividad. Cuando el hongo estructural, cuando el otro hongo detecta cuál es, por prueba y error probablemente, puede encontrar, por ejemplo, que este OH, que es un hidroxilo, que está en una posición, resulta que al ponerle al glicosilar, pierde su actividad. Entonces, ese mecanismo de detoxificación, el hongo, el hospedero, al quien va a recibir la toxina, lo va a hacer, va a tratar de defenderse y por otro lado va a tratar de producir otras moléculas que le van a contrarrestar a esa para atacar al que le está atacando a su vez. Entonces, esa dinámica es muy interesante de ir comprendiendo y diseccionando por partes. Y como final de la respuesta quiero decir que ese principio en base a eso se hace la biotransformación. Nosotros en la idea de buscar nuevas moléculas que no nos cueste tanto obtener porque la síntesis química cuesta mucho esfuerzo, utilizamos como biofábricas a los microorganismos dándoles moléculas que después ellos mismos van a biotransformar, nosotros vamos a aislar y bueno, ellos nos van a hacer el trabajo de biosintetizar. Eso, gracias. A vos. Bueno, y por último, la consulta de Sergio Salcedo, que dice, ¿cuáles son las metodologías, aparatos, ¿verdad?, utilizados como rutina en la identificación molecular en su laboratorio? Moléculas en su laboratorio. Sí, nosotros en nuestro laboratorio las técnicas de aislamiento y purificación son cromatográficas. Tenemos un cromatógrafo líquido, un HPLC, tenemos columnas para hacer cromatografías abiertas en columna, tenemos también equipos de alta resolución para análisis de las moléculas, tenemos un UPLC acoplado a detector de masas en tándem. Y ahora en Paraguay vamos a adquirir un equipo de resonancia magnética nuclear. Es fundamental tener un equipo de RMN para sacar las estructuras de las moléculas. Esto hasta ahora nosotros hacemos en colaboración con otros laboratorios, fundamentalmente de Cádiz, de la Universidad de Cádiz, donde hicimos el doctorado. Ellos nos prestan un montón de ayuda porque de vez en cuando nos vamos y hacemos las espectroscopías, porque sin espectroscopía no sabemos lo que tenemos. Existen en Paraguay algunos equipos básicos, como por ejemplo medidor de
equipos para medir la rotación óptica o infrarrojos o espectros ultravioletas, que si bien es cierto son fotos de la molécula, no nos dan la certeza de la estructura de forma inequívoca. Por lo tanto, necesitamos esa clase de equipos que no tenemos, pero que sí accedemos gracias a colaboraciones. Excelente, doctora, muchas gracias. Bueno, Juliana, entonces, si tenés las preguntas para el doctor Ricardo, te doy la palabra. Sí, tengo. Están todos emocionados porque es un enfoque muy diferente, ¿verdad? Cuando llevamos ese entusiasmo, y creo que nos contagió a todos. Parece que todos somos así, ¿verdad? Súper entusiastas, pero nos entusiasmó todo. Nos contagió el entusiasmo del doctor Ricardo, ¿verdad? Y es muy importante llevar eso a los niños también. Entonces, acá todos felicitando, todos interesados. Karen Elena pregunta, buenos días, todo muy interesante, ¿dónde se podría adquirir el libro? Entonces, no sé si quiere comentar la página otra vez, porque yo compartí ahí en YouTube, no sé si por el chat pudieron ver el enlace que envié, donde pueden ingresar en la página. Sí, el libro está disponible como un ebook, en PDF, en el repositorio de mi universidad. Entonces, yo creo que Juliana ya lo envió el enlace, solamente clicar ahí, lo va a encontrar y bajar nomás. Y no está todavía la versión traducida, ¿verdad? Todavía no, pero ya va a pasar eso. Ya tenemos 3, 4 versiones listas, pero hay todo un trabajo de editoración y todo más que lleva tiempo, ¿viste? Entonces, estamos haciendo eso. Yo creo que en este año, hasta el final, ya vamos a tener. Y entonces, cuando vamos a tener, vamos a hacer la difusión. Y los libros que están impresos son libros que se van a llevar para las escuelas, para los niños, para que ellos miren. Yo tenía un libro acá, le gustaría mostrar el libro, pero está ahí en la mochila. Después yo puedo buscar. Yo tengo impreso, yo ya descargué. Mi hijo ya postuñol, pero la formiga le quedó para siempre, formiga. No hay caso que diga hormiga después que leyó el libro. Y otra consulta de Cecilia Mesa, dice, este estudio en conjunto con la aplicación solo se realiza en Brasil. Muchas gracias a todos por las preguntas. Perdón, no entendí. ¿Este estudio, cuál estudio? Creo que ella quiere decir si el uso con la aplicación, con la app, si solo se utiliza en Brasil. ¿Cómo se realiza en Brasil? Si Cecilia nos puede aclarar. ¿Del programa de Ciencia Ciudadana o el otro aplicación que vamos a construir y distribuir primero en las escuelas? No especifica legalmente, dice, este estudio en conjunto con la aplicación solo se realiza en Brasil. ¿Puede comentar? Bueno, le voy a comentar alguna cosa. Sí, el programa de Ciencia Ciudadana es el primer de Brasil, con hongos. ¿Sí? El primer, no hay otro. No sé si hay otro en Sudamérica, no sé. Yo creo que hay pocos. Yo conozco algunos en otras partes del mundo, pero acá, en nuestra realidad, no existe. Yo desconozco. Es un trabajo que lleva tiempo, es un trabajo que tiene que hablar con las personas, ¿sí? Las personas que viven allá. Muchas personas tienen mucho interés porque tienen esa sensibilidad con la naturaleza, le gustaría ayudar a los investigadores a se sentir un poco también un cientista, sacando fotos, participar de esa construcción que es el conocimiento, que es la ciencia, ¿sí? Entonces, y casi toda la gente tiene un teléfono en su mano, ¿sí? Y los hongos están ahí. Entonces, solamente tiene que sacar una foto, ¿sí? Con sus datos. No es mucha cosa, no va a dar mucho trabajo, y subir para nuestra base. Y nosotros acá, entonces, vamos a trabajar con eso.
El tema del programa de Ciencia Ciudadana es un trabajo que estamos implementando ahora. Y estamos implementando eso en conjunto con nuestro proyecto de investigación. O sea, está pasando, ¿dónde vamos nosotros recolectar hongos? Estamos cadastrando las personas, estamos dando entrenamiento para cómo hacer, cómo sacar fotos y todo más, ¿sí? Y subir esos datos. Entonces, es una pregunta de un trabajo de maestría de mi alumno, que se llama Mahatma Chiton. Él incluso que ha desarrollado la aplicación de captura de datos, ¿sí? Y es muy interesante porque nosotros, investigadores, sacamos una foto muy, tenemos el conocimiento muy puntual en el espacio y el tiempo de la diversidad. Y estas personas no están allá y no miran los hongos. Ahora están mirando los hongos. Ahora están sintiendo los hongos y sabiendo qué hacen esos hongos. Están mucho más curiosos con los hongos, ¿sí? Entonces, es muy, muy complementar el trabajo de ellos. Aún no tenemos resultados para esta pregunta científica que es de la disertación de mi alumno, ¿sí? Pero yo estoy seguro que el resultado va a ser hermoso. Tenemos ya más de 50 personas. Ojalá esta aplicación se pueda distribuir después para todo el país, para toda la América del Sur, y que que sea posible trabajar con un programa de ciencia ciudadana con toda la gente, ¿sí? Entonces, por eso les digo que estamos implementando ese trabajo ahora, y en ese trabajo, en la disertación de mi alumno, para ver cómo anda, como un trabajo piloto, ¿sí? Un proyecto inicial, y después la intención es sí, de distribuir, pero ahí tiene que pensar un poco más en la proporción de eso, ¿cierto? Y el otro trabajo es, tenemos que armar una base de datos muy grande que sea representativa de la diversidad el máximo posible que existe en la naturaleza, en la región neotropical, para que sea útil para toda la gente de la región neotropical. Pero tenemos que empezar, y estamos empezando ahora con lo que tenemos acá en Brasil. Pero sí, hay fotos de especialistas, colaboradores de otras partes, de otros países también. O sea, no es solamente de Mata Atlántica, de acá del sur de Brasil, hay gente también de la Amazonía, de Caatinga, de Cerrado, de otras partes que están subiendo imágenes y nos ayudando a entender, a conocer las especies por sus imágenes. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor. Creo que ahí buscando, acá comentan que buscando Mindfunga en App Store no aparece en la app. La aplicación solo está habilitada en Brasil. Bueno, para aclarar, ya hablaste ahora, ¿verdad? Que no está disponible todavía la app, pero la página sí está. Ahí nuestro usuario de YouTube que va a compartir la página porque había sido otra persona no puede compartir. Entonces, enseguida va a poner en chat. Bueno, me gustaría agradecer muchísimo a ustedes. La doctora Andrea va a entrar ahora para hacer el cierre del evento. Creo que como comentó la doctora María Eugenia al respecto de la red, esa es la idea, ¿verdad? Que nos integremos, que con eso podamos ver lo que estamos trabajando acá en países vecinos, pegar un poco más lejos también, quien está en España, Portugal o otros países. Y de eso poder trabajar de una sola forma y difundir y crecer entre todos. Eso creo que es la idea. Entusiasmo y emoción tenemos todos, creo que pasión. Tenemos que organizarnos más para trabajar juntos. Nos encanta la idea y creo que todos también tenemos la vena del profesor y nos gusta eso de llegar a los alumnos, estudiantes, no solo de la universidad, ¿verdad? Como el caso que comentó el doctor Ricardo. Bueno, ahora dejo la palabra a la doctora Andrea porque yo también hablo mucho. Muchas gracias a todos. Bueno, antes que nada, realmente quisiera agradecer
¿verdad? A nuestros ponentes, tanto el día de ayer como el día de hoy, al doctor Ricardo, a María Eugenia, muchísimas gracias, ¿verdad? Por su tiempo. Yo sé que son personas súper ocupadas y que realmente a veces es muy difícil coordinar ese tiempo, pero les agradecemos esa disposición de llegar a las personas y saber todo lo que ustedes, que poder darles todo lo que ustedes saben. Muchísimas gracias, realmente estamos muy felices. También queremos agradecer a nuestros ponentes del día de ayer, al doctor José, al doctor Lima, al doctor Patricio, el doctor Palacini, ¿verdad? Que nos brindaron su tiempo. Queremos agradecer a la Universidad Nacional que nos brindó su apoyo para la creación de esta red y bueno, a todos los colegas, ¿verdad? Que forman parte y bienvenidos todos los que quieran formar parte, ¿verdad? Como dijimos ayer, a veces solo es difícil, pero bueno, juntos es más fácil empujar el carro. Y lo interesante de la micología es que es tan diversa, ¿verdad? Tenemos a los macrohongos, a los microhongos, salud humana, química, agricultura, industria, pero dentro de esa diversidad todos trabajamos lo mismo. Entonces, bueno, es un mundo infinito de posibilidades en la que trabajamos día a día y bueno, queremos compartir eso con todos ustedes. Y como hay una frase que dice, pasión es lo que te hace dar cuenta que tus límites son mentales, ¿verdad? Entonces, la pasión sobra, entonces no hay límites. Así que muchas gracias a todos nuestros espectadores, gracias a las personas que nos escribieron para ser parte de nuestra red. Ya les enviamos el formulario. Queremos ya invitarles de antemano a los eventos de nuestros socios. Muy breve, en poco tiempo nuestra página web va a estar funcionando, ¿verdad? Esperemos que muy próximamente. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Ya tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn y tenemos Twitter. Estamos como RIMICO, Red Iberoamericana de Investigadores en Micología. Muy próximamente nuestra página web, en el formulario de inscripción, de presencia, perdón, vienen nuestros correos electrónicos también por ahí. Si quieren escribirnos, aprovecho también la oportunidad para invitarlos al ALAM, ¿verdad? Yo creo que María Eugenia puede comentar mejor sobre eso, que se va a desarrollar en el mes de agosto y que bueno, este año la micología va a estar fuerte en ALAM y también para invitarlos en junio a nuestros eventos por el mes de la inocuidad alimentaria y en octubre a nuestros eventos por el Día del Microorganismo, donde vamos a invitar a nuestros socios de la RIMICO a que participen. Entonces, nos hace muy felices poder cerrar este primer evento que estamos realizando como red con el apoyo del CEMIT y de nuestros queridos ponentes y muchísimas gracias a todos. Complete por favor su formulario de asistencia correctamente y ténganos un poquito de paciencia con el tema de los certificados. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y hasta la próxima, muy próximamente. Hasta luego. Chao, chao. Gracias por todo. Gracias por todo. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias a vos.